La Asociación de Expertos Forenses Internacionales en Ciencias Criminalísticas, AIFIC, en el marco de nuestra visión que como base piramidal tenemos la difusión del conocimiento en materia criminalística a nivel Latinoamérica sin fines de lucro, damos paso al ciclo de conferencias internacionales en línea. Por lo anterior, en nombre de nuestro presidente, les damos una cordial y calurosa bienvenida. El daguerrotipo o la fotografía, tal como la conocemos hoy, comenzó a finales de la década de 1830 en Francia, precisamente, con Joseph Niepce, pionero, al usar una cámara oscura y una placa de peltre recubierta de betún para recrear la primera imagen permanente. Este evento sentó las bases para el desarrollo posterior de la fotografía forense, que es el tema que nos ocupa. Cuando Niepce comenzó sus investigaciones, necesitaba un poco más de 8 horas de exposición a plena luz del día para obtener sus imágenes. En 1827 entró en contacto con Louis Daguerre, quien se interesó por su invento e insistió en un acuerdo de trabajo que le diera relevancia a este procedimiento. De tal suerte que a la muerte de, en este caso, del inventor de la fotografía, hoy conocido como daguerrotipo, firma un importante convenio con el Estado francés, en donde le da precisamente un nivel más alto a este evento importante, que es la reproducción de imágenes. Ya en el área forense, los informes periciales en general y en la investigación de los cadáveres en particular deben ser comprensibles, verificables y comprobables a través de imágenes. La fotografía es el mejor elemento de apoyo para el dictamen. Las imágenes deben de revelar claramente los resultados obtenidos. Por esto, compañeros, a la fotografía forense se le llama como la ciencia del pequeño detalle, ya que una fotografía suple al ojo humano y por lo tanto debe de proporcionar una mejor visión a priori y a posteriori. Por lo anteriormente expuesto, tenemos el honor de presentar al maestro Sean Vázquez Hernández, el cual impartirá el tema denominado Relevancia de la fotografía forense en la investigación criminal. Tema de gran importancia, de gran envergadura, ya que toda intervención pericial debe tener como soporte la documentación fotográfica del procedimiento empleado. Y con esto, dar cumplimiento a la etapa de la comprobación del método científico. El maestro Sean Vázquez abordará temas relacionados precisamente a vincular el objeto con el entorno, el lugar de la intervención, el lugar de los hechos o lugar de las hallazgos. Va a haber las sombras, la eliminación de las mismas, la relación parámetro espacio-tiempo, mediante la utilización también de los testigos métricos y de los demás datos que se obtienen en este tema, como son las fechas, el expediente, nombre, etcétera, ¿verdad? Sean Vázquez es ciudadano de la hermana República Mexicana, de formación académica de licenciado en informática por la Universidad Interactiva del Estado de Guanajuato. Cuenta con una maestría en criminalística por el Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. En el ámbito laboral, es consultor forense científico, jefe del laboratorio fue de lofoscopía forense, perito en informática forense, perito en fotografía forense,
Fue administrador de los sitios AFIS, todo lo anterior en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Dentro de la participación activa en diversas organizaciones destacamos que es subdirector académico de esta nuestra asociación, es decir, la Asociación de Expertos Forenses Internacionales en Ciencias Criminalísticas, entre otras. En el ámbito investigativo, ha acreditado el laboratorio de lofoscopía forense bajo la norma ISO-IEC 17020-2012 en el estado de Guanajuato. Asimismo, ha impartido conferencias y es docente en diversas materias criminalísticas, como en el Instituto de Formación de Seguridad Pública, en el Instituto Universitario del Centro México, en la Universidad Santa Fe, entre otras instituciones. Es ampliamente larga su currícula, sin embargo, estamos haciendo un pequeño extracto. Actualmente es consultor forense científico en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Durante su exposición, compañeros, los asistentes podrán realizar preguntas que estimen pertinentes, ya no lo externó, que puede ser durante el desarrollo o al final de la misma, para hacer más ágil y enriquecedora su ponencia. Por lo anterior, damos uso de la voz al maestro Oceán Vázquez Hernández, quien impartirá, lo reitero, relevancia de la fotografía forense en la investigación criminal. Le damos uso de la voz, maestro, y estamos a la orden. Bien, muy buena tarde a todos. Un agradecimiento, maestro Wilber, por esta oportunidad tan grande de proyectar algo de lo poquito que sabemos en estas materias forenses. Muy agradecido a todas las personas que están presentes. También reciban mi agradecimiento por estar aquí pendientes sobre esta exposición. Bien, vamos a dar inicio a esta ponencia con el título Relevancia de la fotografía de la investigación criminal. Tengo yo actualmente 22 años dedicándome al área forense. Yo inicié con el cargo de perito en fotografía forense, perito fotógrafo. Siempre me apasionó este tema por la relevancia, como bien lo dijo el maestro José Luis, que tiene, ya que una imagen puede ser de suma importancia al momento en que se desarrolle un juicio. Por eso vamos a iniciar de la siguiente manera la ponencia, con una frase que me encontré en un manual. La fotografía forense no se hace con fotografía automática, o no es fotografía automática. Esta frase está en la guía de fotografía forense, la cual explica cómo capturar fotos reales, precisas y admisibles en la escena del crimen, desarrollada por Andrew McNeil de la corporación Electron, una empresa muy grande que se dedica a la venta de hardware y software forense y también a capacitación en temas relevados a la materia y también en cuanto a seguridad. Esta frase la quiero llevar en toda la ponencia y va a ser uno de los temas más importantes que vamos a desarrollar, porque siento que hoy en día esta materia de la fotografía forense ha perdido un poco de fuerza por el uso de la tecnología. Lamentablemente, en la mayoría de los cuerpos policiales, en la mayoría de las fiscalías, se está dejando de hacer fotografía real con las técnicas que deben de ser en un modo manual. Diferentes situaciones han llevado a esto y vamos a platicarlas un poquito más adelante. Como bien lo comentó el maestro José Luis en el pequeño preámbulo de la charla, la fotografía forense es conocida como la ciencia o el arte del pequeño detalle. Refiere específicamente a que la fotografía forense, además de ser una herramienta científica, requiere de una gran habilidad visual y ojo para los detalles, para poder capturar todos los indicios que pueden ser cruciales en una investigación criminal. Los resultados que podemos obtener con una buena fotografía
empleando las técnicas correctas, pueden ser de suma importancia a la hora de ser presentadas en juicio. En cuanto a un poquito de historia, también como bien lo comentó el maestro José Luis, la primera fotografía conocida se hizo entre 1826 y 1827. Y esta técnica fue conocida en primera instancia como heliografía, la cual fue concebida por Nicéforo Nitzsch en este año. Esta fotografía es conocida hoy en día como la vista desde la ventana en Legras, y como bien lo estableció, duró 8 horas de exposición para poder desarrollarla. Se utilizó una técnica que era a través de la aplicación de betún de Judea para poder lograrla. Posteriormente, el término fotografía tal cual fue acuñado por primera vez por el científico británico John Herschel en 1939. La palabra fotografía etimológicamente viene de la fusión de dos palabras griegas, que es fotos o fos, que significa luz, y grafía, que se traduce como diseñar o escribir. Si se le diera alguna excepción sencilla a la palabra fotografía, diríamos que la fotografía es aquello que la luz grafica o aquello que la luz dibuja. Dentro de esta materia tan apasionante, hay dos precursores que a mi punto de vista aportaron muchísima información dentro de la fotografía, específicamente en este ramo. Y uno de ellos es Francis Galton. Yo creo que todos conocemos a este gran personaje que no solamente aportó conocimiento en el área de la fotografía, es uno de los máximos precursores también de la dactiloscopía. Y él empleó esta técnica fotográfica para desarrollar una técnica que es el retrato compuesto. Esto en 1877, que según él, este tipo de fotografías representaban las características promedio de un grupo de personas. Esta técnica nace por un concepto que él desarrolla, que sería digno posteriormente de hacer una pequeña charla, que es la eugenesia. ¿Qué es la eugenesia? Pues busca la mejora y la prosperidad de la humanidad. Él desaconsejaba la reproducción de las personas consideradas genéticamente inferiores o no aptas para la reproducción por razones de discapacidad mental o física. Esa teoría ha generado muchísimos estragos, generó mucha discriminación, muchos problemas, pero esta técnica la desarrolla bajo esta tendencia. Posteriormente, tenemos a otro de los grandes precursores del área forense, que es Alfonso Bertillón, que él propone también una técnica que es el bertillonaje, la identificación de delincuentes a través de la toma fotográfica de identificación, pero además él desarrolla aditamentos para poder llevar a cabo esta práctica de la fotografía de las personas. Crea una silla específica para mantener el cuerpo en una cierta posición y que el rostro, el perfil salieran de manera correcta. Para la escena del crimen, Bertillón también hizo grandes aportaciones. Desarrolló un sistema fotográfico cuya finalidad era buscar indicios del autor de los crímenes. Él explica que las fotografías de la escena del crimen deberían de hacerse antes de intervenir en ella o alterar algo del lugar. Imagínense desde cuándo están estos conceptos de la no alteración y modificación de un lugar de intervención. Deben de realizarse desde una concreta perspectiva y altura para determinados elementos, como lo puede ser un cadáver, objetos, restos físicos, y van a servir como pruebas de crimen. De igual manera, implementa o se deben de tomar las fotografías con un testigo métrico de manera frontal, lateral,
y deben de realizarse varias tomas de la escena. Las fotografías recopiladas del lugar del crimen se insertan o las empezó a insertar en una ficha a la que le rodea un marco con las medidas que facilitan el reconocimiento, la posición, el tamaño del lugar de la escena del crimen. Esos son algunos ejemplos de lo que ya hacía Bertillon con la fotografía. Por eso es considerado uno de los grandes precursores en esta materia. Vean los aditamentos que él llegó a implementar para tomar correctamente la perspectiva, por ejemplo, de un cadáver, de una persona. Hoy en día, por muchas cuestiones, la fotografía ha cambiado, inclusive la forma de trabajar, la forma de producirse. Tuve la fortuna del año en que yo entré a trabajar a la fiscalía, de poder trabajar todavía con el revelado manual, utilizar los rollos fotográficos, encerrarse en un cuarto oscuro para la obtención de las imágenes, utilizar los químicos, cosa que hoy en día, pues lamentablemente ya no tenemos o ya no se manejan. Muchas empresas, inclusive Kodak, por ejemplo, pues ya desapareció, ya no se fabrican rollos fotográficos, ya no tenemos papel fotográfico, que era un material sensible a la luz. Inclusive las definiciones de fotografía han cambiado demasiado, porque anteriormente se decía que era una técnica donde se empleaban ciertos químicos para poder revelar y material sensible a la luz. Todo eso ya hoy en día ha desaparecido. Las fotografías las podemos imprimir inclusive en cualquier hoja, ya sea de máquina, cartulina, papel cuché, dependiendo cómo lo conozcan en los diferentes lugares donde nos están visitando. Hoy en día hay conceptos más actuales de libros especializados en fotografía. Por ejemplo, aquí en México hay un libro muy bueno de Gerardo Rico Méndez, uno de los primeros libros que me tocó leer en cuanto al tema de fotografía forense, en el cual él define el concepto de fotografía forense como la técnica judicial que aplica la fotografía a la investigación de los delitos, donde se incluyen las imágenes del lugar de los hechos e indicios, hasta la reconstrucción de estos mediante la fijación con gran realismo del escenario. La fotografía forense es una rama de la ciencia de la fotografía que se utiliza en el procesamiento de las escenas del crimen para la fijación del lugar de intervención y los elementos que los componen, constituyendo un elemento para conservar y reconstruir gráficamente la escena. Esta es la portadita del libro que tenemos, uno de los tantos libros de fotografía que existen. De igual manera, en otro punto de vista, en otro libro que se llama Indicios Forenses de Ciencia y Estética, establece que la fotografía forense es la especialidad pericial encargada de documentar mediante imágenes fotográficas el estado y contexto original de los indicios o de los elementos relevantes hallados durante la investigación científica con el fin de ilustrar a los órganos de justicia. Esta definición es del autor Bruno Ramírez. La fotografía forense se rige con pilares y esto debe de ser, yo creo que generalizado a nivel internacional. La fotografía forense se debe de regir bajo ciertas reglas que deben de cumplir dichos elementos, como lo es la nitidez. Todas las fotografías que se toman en este rubro, en este ámbito, deben de ser nítidas, como su nombre lo dice, o no deben de estar desenfocadas. Deben de tener una correcta claridad, ni muy blancas, ni muy claras o muy oscuras, que no estén sobreexpuestas. De igual manera, la imagen debe de estar encuadrada. Debe de haber exactitud, que la exactitud va a hacer referencia a qué tan cerca están las mediciones o la representación de una imagen con respecto al valor real o estándar de lo que se está fotografiando. Y posteriormente está la integridad,
que hace referencia a la cualidad de la imagen que debe de mantenerse fiel a la realidad y no ha sido alterada o manipulada de manera que distorsione la verdad de la escena capturada. Y este elemento hoy en día toma muchísima relevancia, uno de los conceptos por el cual denominé la presentación así. Anteriormente se pensaba que la fotografía era inmutable, porque a través de los negativos era muy difícil que existiera una manipulación. Se podía hacer, pero cualquier manipulación iba a verse reflejada dentro del negativo, en el negativo propio. Hoy en día, ¿cómo garantizamos que una imagen que se toma digital no tiene alguna alteración o alguna modificación? ¿Cómo garantizamos esa integridad? Más adelante vamos a estar hablando de metadatos, que posiblemente sea una de las herramientas, pero también vamos a estar analizando otras técnicas que pueden garantizar esta situación. Un dato importante que tiene la fotografía forense es que es de todas las disciplinas forenses que hoy en día se tienen conocimiento o están aceptadas, la fotografía forense es la única que va a tener relación con casi todas las demás disciplinas. Si ustedes me hablan de balística, en balística van a requerir fotografía, lofoscopía, química, genética, informática forense, medicina legal. En cualquier disciplina que ustedes conozcan forense, se va a utilizar la fotografía. Por eso la relevancia que tiene esta disciplina en específico. Dentro de estas hay un libro muy bueno del doctor Eliseo Lázaro Ruiz que se llama Ciencia Forense y Contrainterrogatorio, en donde en este libro él identifica más de 70 disciplinas forenses. Este es el librito del doctor Eliseo Lázaro Ruiz, y él hace este mapa mental de todas las disciplinas forenses que se tienen conocimiento. Cualquiera que ustedes vean dentro de estas disciplinas, en todas ellas vamos a manejar fotografía. ¿Por qué es importante nuestra fotografía forense? ¿Dónde recae tanta importancia? La fotografía forense se considera objetiva e imparcial. Va a demostrar la realidad de los hechos. Se considera fija e inmutable porque pereniza la escena o el lugar de intervención. Hace 15 días estábamos tomando dentro de esta asociación una ponencia sobre la perenización de la escena o del lugar de intervención, donde hablábamos mucho o se habló mucho de la fotografía que ayuda a esta perenización. Pero en cuanto a esta situación de que es inmutable, yo le pondría por ahí un asterisco, porque hoy en día la fotografía sí puede ser modificada, sí puede ser alterada, ¿sí? Es corroborativa, se maneja bajo ciertos principios como los acabamos de ver, científica y metódica. ¿Por qué? Porque lleva una metodología como tal, se basa en un método deductivo que me indica que yo debo de tomar fotografías de lo general a lo particular. Debo de empezar con ciertas vistas que posiblemente en algunos lugares sean conocidas de otra forma. Ahorita vamos a analizar cuáles son las vistas fotográficas que se requieren en un lugar de intervención. Importantísimo. La fotografía forense es garante de cadena de custodia. ¿Qué quiere esto decir? ¿Qué quiere decir con esto? Que a través de la fotografía forense yo puedo ir documentando todo el proceso que conlleva la cadena de custodia, desde la preservación hasta que se lleve a cabo la vida útil o que termine la vida útil del indicio dentro de la investigación criminal.
Es dedicada porque satisface las necesidades de comunicación que hay entre las instancias de impartición de justicia. Una imagen dice más que 1000 palabras, recuérdenlo, y a veces el juez solamente con ver las imágenes y con la retroalimentación que da el perito pueden llegar a entender una mejor reconstrucción de hecho. Un poquito de lo que les comentaba de estos pilares. El perito en el lugar debe de garantizar con sus fotografías el trabajo que está llevando a cabo. La fotografía me va a ayudar, me va a apoyar a poder establecer esa metodología de manera inequívoca, ver que no me he saltado pasos, ver que lo que estoy haciendo lleva una concordancia. Pero ¿qué pasa también? Que en algunas ocasiones la fotografía puede llegar a jugar en contra de los peritos, y más cuando tenemos presencia de la prensa o de personas que son periodistas independientes, que llegan a documentar malos trabajos dentro de la función pericial. Por eso decimos que es garante de cadena de custodia. Imagínense esta fotografía de un periódico donde se observa un lugar de intervención y tenemos muchísima gente dentro de la zona crítica, pues puede ser que en un juicio todo esto se venga abajo. Hace algunos días, lamentablemente, en nuestro país se suscitó un hecho lamentable en la Ciudad de México, donde 2 funcionarios públicos perdieron la vida por algunas situaciones posiblemente de la delincuencia organizada. Y como el caso fue mediático, lamentablemente hubo mucha, pero mucha información o muchos medios de comunicación que estuvieron documentando o sacando escenas del lugar de intervención o del lugar donde se suscitaron estos hechos. Y lamentablemente dejaron en descubierto algunas malas prácticas por parte de los servicios periciales que vemos en la imagen. El perito está trabajando el vehículo, pero tenemos mucha gente dentro de esa zona. Inclusive hay una persona a un lado de ese vehículo que no tiene el traje de bioseguridad y por lo visto tiene en la mano un celular y está tomando fotografías con ella. Si recuerdan la imagen que veíamos al principio, yo no soy partidario de en un lugar de intervención tomar fotografías con un celular, porque no garantizan los mismos resultados que utilizar una cámara profesional o semiprofesional en un modo manual. La fotografía forense tiene una metodología, lo hablábamos hace un momento. Aplica el método deductivo porque va de lo general a lo particular y existen ciertas vistas que deben de cumplir una metodología. Vistas generales, siempre vamos a iniciar con nuestras vistas generales, posteriormente vamos a pasar a planos medios, vistas de acercamiento y vistas de gran acercamiento. ¿Para qué me sirven estas vistas? Por último, en algunos lugares se maneja una quinta vista, que es la sábana de indicios o de pertenencias. Esto va a ser dependiendo de algunos casos para las pertenencias, porque no en todos lados se va a dar. Las vistas generales me van a ayudar a documentar los puntos cardinales, el acceso al lugar, la morfología del lugar, clima, y que los acordonamientos estén presentes, se vean, estén debidamente colocados. Los planos medios me van a ayudar a documentar las rutas de acceso, las técnicas de búsqueda que empleó el perito para su inspección, ya sea una de franjas, una en espiral, en zigzag, por zonas, etcétera. Y también me van a dar una relación entre indicio e indicio. Para eso vamos a utilizar los planos medios.
Las vistas de acercamiento me van a ayudar a documentar la morfología del indicio. Debe de llevar un testigo métrico para poder establecer las dimensiones del mismo. Y por último, vamos a tener las vistas de gran acercamiento, que son las peculiaridades del indicio, leyendas, daños, alguna herida para ver los bordes, cosas o singularidades propias que tenga ese elemento. La sábana de indicios propiamente es una toma que se realiza a todos los indicios que fueron encontrados embalados en un lugar o en su defecto en los servicios de medicina legal. Se toman todas las pertenencias que se le quitan al cadáver y se fotografían. Aquí tenemos algunos ejemplos de estas vistas que les comento. Una fotografía general, una fotografía en plano medio, un acercamiento y grandes acercamientos a elementos propios de un indicio, leyendas, marcas. Como podemos ver en esta última, pues se aprecia correctamente los datos que tenemos en la base de ese casquillo o en el culote, como es conocido. Para la fotografía forense es necesario tener equipo especializado para poder desarrollarla de manera correcta en un lugar de intervención. Primero que nada, debemos de contar con cámaras que pueden ser de tecnología DSLR o que pueden ser mirrorless, pero que tengan esa posibilidad de cambiar a un modo manual, que me permitan manejar el triángulo de exposición. Diferentes tipos de lentes, de objetivos que van desde un gran angular, teleobjetivos, macros, ¿sí? O algún ojo de pez para poder hacer fotografías panorámicas. Filtros de colores, que eso los van a utilizar algunos laboratorios, criminalística de campo, para huellas dactilares, para escrituras, para muestras de laboratorio de genética posiblemente. Luces forenses, luces que pueden tener luz azul, ultravioleta, roja, verde, dependiendo también las necesidades de los laboratorios. Un tripié, importantísimo el uso de los tripiés en la criminalística de campo o en sí en la mayoría de los laboratorios. ¿Por qué? Porque a veces es necesario tomar fotografías con velocidades muy bajas o muy altas, donde el uso de este elemento se vuelve indispensable, un flash externo. Lámparas nómadas, como las conocemos, o de la marca Fox Fury, para poder iluminar lugares externos, lugares nocturnos. Testigos métricos y elementos magnificadores, cuentahilos, minimicroscopios, dependiendo las necesidades de los laboratorios, dependiendo las necesidades de la criminalística donde le están desarrollando, la criminalística de campo. Nos metemos también a los conceptos. Gracias a la fotografía forense hay que dominar ciertas áreas o ciertas disciplinas afines a ella, como es la fotografía digital. Que si nosotros buscamos una definición rápida, pues es un proceso de capturas de imágenes fijas a través de una cámara oscura, muy similar a lo que implica la fotografía tradicional, pero que en lugar de utilizar películas fotosensibles y químicos de revelado, va a capturar la luz en un sensor electrónico compuesto de unidades fotosensibles, logrando crear así un archivo de imagen donde se plasma lo capturado. Ese archivo de imagen va a estar compuesto de píxeles. Un píxel es la unidad más pequeña que capta un valor iris dentro de una fotografía, es un puntito que tiene una imagen. Los píxeles utilizan un sistema colorimétrico RGB, que hacen referencia a los colores red, green y blue, que son el rojo, el verde y azul. Los píxeles me ayudan a determinar
la resolución, y aquí vamos a estar hablando ya de megapíxeles, que es una unidad de medida que equivale a 1.000.000 de píxeles y se utiliza principalmente para describir la resolución de las imágenes digitales, especialmente en cámaras fotográficas. El número de megapíxeles es la cantidad de detalle que puede capturar una imagen. El sistema colorimétrico RGB es un modelo de color aditivo que utiliza la combinación de la luz roja y verde, la luz roja, verde y azul para crear una amplia gama de colores. Un sistema RGB, un sistema colorimétrico, puede llegar a tener una representación de 16.777.216 colores diferentes. Esto nos lo da gracias a la profundidad de campo, que por lo regular las imágenes lo tienen de 24 bits. ¿De dónde sacamos estos 24 bits? Bueno, pues cada color, cada canal de color representa un octeto de información, un byte, y el valor de un byte que puede alcanzar, o las representaciones en un valor decimal que puede tener un byte, es de 256. Entonces, cada color va a tener 256 tonalidades diferentes, de rojo, de verde o de azul, que al multiplicarlas 256 por 256 por 256, me va a dar el total de colores que puede tener o que puede llegar a alcanzar una imagen. ¿Por qué es importante conocer todos estos conceptos? Porque me los puedo llegar a preguntar en juicio. Porque si yo estoy manejando conceptos de fotografía forense, de fotografía, imágenes, pues tengo que saber cómo están constituidas. Bueno, eso ya lo revisamos. Importantísimo. La fotografía forense va a iniciar desde la configuración de la cámara. Esto siempre hay que tomarlo en cuenta. ¿Desde dónde inicia? Desde ponerle la fecha correctamente y determinar la calidad de imagen con la que vamos a tomar nuestras fotografías. Hay ocasiones en que mucha gente se pone a tomar fotografías y no se da cuenta que posiblemente está mal seleccionada la zona horaria y tenemos una fecha o una hora diferente. Aquí en México, hace algunos años manejábamos lo que era el horario de verano, donde se adelantaba o se atrasaba el reloj cada 6 meses, que esto generaba a veces mucha confusión con estos dispositivos porque se tenían que estar modificando la hora. Esto llegó a afectar inclusive en los dispositivos de videograbación, donde se tenían que documentar estos errores para que no pudieran ser objeto de alguna duda cuando estaban en juicio. De igual manera, la calidad de la imagen es importantísimo establecerla. Establecer la calidad en cuanto a una calidad alta, media o baja, pequeña, hasta poder llegar a dominarla y poder elegir el formato de imagen que en los lineamientos internacionales de fotografía forense solicitan que se utilice, que es el formato RAW. El formato RAW o formato crudo no tiene compresión de imagen, de compresión de píxeles, perdón. Actualmente nosotros o la mayoría de los dispositivos capturan las imágenes y se guardan con una extensión JPG, que es una extensión de imagen compresa. Los píxeles se comprimen para que no sean pesados, pero el RAW no. El RAW te permite pasar todos los píxeles en crudo, pero tiene la gran característica que la imagen se va a hacer muy pesada. Inclusive muchas cámaras te permiten hacer la selección del guardado tanto del JPG como el RAW, que también podría ser una opción para la configuración. En base a todo esto que estamos explicando, la fotografía forense tiene mucha relevancia como evidencia digital.
No se debe de olvidar que hoy en día las fotografías que intervienen en una investigación cobran mayor realce debido a las propiedades de origen al crearse estos elementos que son conocidos como metadatos y que se han convertido en la piedra angular para dar certeza, integridad, confianza a los archivos presentados durante la investigación. Para las temáticas que nos ocupan, las fechas de creación, los parámetros de la cámara, su origen, la información que se captura del sistema de posicionamiento global de su GPS, se vuelven datos que cualquier defensa pudiera llegar a cuestionar. Y a veces dejamos mucho de lado el cuidado de los metadatos. Propiamente, ¿qué son los metadatos? Pues va a ser toda esa información de origen o esa información que va a estar desde la génesis del archivo, desde la creación. El nombre del archivo propiamente, la extensión, las dimensiones, el tamaño. Para las imágenes, la cámara, el modelo de la cámara, los parámetros del triángulo de exposición, el saber si fue tomado en un modo automático o manual, se vuelven indispensables. Y muy importante, las horas se vuelven cruciales, porque la fecha de captura de una imagen no debe de variar. No puede haber una fecha de modificación en una imagen porque puede llegar a tomarse como una alteración. Nosotros creamos archivos informáticos con la creación de las imágenes. Un archivo informático es un fichero codificado en sistema binario. Cualquier archivo va a ser estructurado, tiene una estructura específica, va a tener un nombre, va a tener un punto o un separador y una extensión que nos va a indicar qué programa va a ejecutar o va a poder leer ese tipo de archivo. En imágenes tenemos diferentes tipos de extensión, un JPG, puedo tener un BMP, puedo tener un RAW, puedo tener un TIFF, un PNG, pero ¿cuáles son los mejores para utilizarlos? Son los más convencionales. Inclusive los dispositivos de Mac, los iPhone o los iOS de las computadoras tienen formatos específicos, ya no guardan en JPG, esos guardan en HEIF, en el IF, que es un archivo propio de la marca. Dentro de cuestiones propias de la fotografía, vamos a tener los datos EXIF, que específicamente son metadatos que se incluyen en el archivo de la imagen digital, contienen información técnica y de contexto de la imagen. Estos datos, como la configuración de la cámara, la fecha, la hora de la toma y la ubicación, si está habilitada, ayudan a comprender cómo y cuándo fue tomada la fotografía. ¿Qué información específica nos va a ayudar de estos datos EXIF en cuestiones forenses o cuáles son los que debemos de tomar en consideración? La configuración de la cámara, porque yo al análisis de estos datos puedo saber qué marca de cámara utilicé para el desarrollo de mis actividades forenses, cuál fue el modelo, cuáles fueron los valores del triángulo de exposición, el ISO, la apertura de diafragma y la velocidad de obturación, cuál fue la distancia focal que empleé, la fecha y la hora de la toma. Si tenemos habilitados los valores del GPS, vamos a poder establecer ubicaciones, que ahora también se vuelve una herramienta importantísima, la georreferenciación de las imágenes, saber específicamente que el perito sí la tomó en el punto que está diciendo, en el lugar que se está especificando en el dictamen. ¿Qué otros datos podemos obtener dentro de estos datos EXIF? Ajuste del balance de blancos, el tipo de flash utilizado, si utilizamos el flash incorporado o si utilizamos un flash externo, la extensión o el tipo de imagen que estamos manejando, la JPG, el RAW. Cuando yo analizo una imagen con las propiedades del sistema operativo, por ejemplo en Windows, pues puedo ver estos
esta información de la siguiente manera. En propiedades yo puedo estar observando la dimensión de la imagen como lo vemos en la primera imagen que tenemos del lado izquierdo. Ancho, alto, la resolución que tiene, y fíjense lo importante que decíamos aquí, la profundidad de bits, aquí me lo marca, que esto viene del sistema colorimétrico que abajo establece, que es el RGB, de dónde salen esos 24 bits, pues de que cada canal de color representa un octeto de información, 8 para el rojo, 8 para el verde y 8 para el azul, nos dan 24, 8 por 3. ¿Qué otros datos importantes llegamos a tener dentro de los valores EXIF o de los metadatos de la imagen? El fabricante de la cámara, aquí vemos que es una Nikon. El modelo, que es una D3500. El punto focal, la apertura de diafragma. El tiempo de exposición, que es la velocidad de obturación. La sensibilidad ISO. ¿En qué modo tomamos el flash? Pero muy importante, vamos a ver la programación de la exposición y aquí nos va a indicar si esa fotografía fue tomada con una exposición manual o una exposición automática. Abajo vemos algunos otros elementos como es el nombre, el tipo de archivo que tiene, las rutas de acceso, las fechas de creación, las fechas de modificación, las cuales, como quedamos, pues estas no deben de cambiar. ¿Por qué? Para que no se preste a una mala interpretación. De igual manera, tenemos algunas aplicaciones forenses para checar metadatos, como esta que tenemos en pantalla, que es el EXIF Tool, en donde podemos encontrar un poquito más de detalle de los metadatos, y uno de los ejemplos más fehacientes que tenemos, o una de las características en las que se diferencian las propiedades de un sistema operativo con el análisis EXIF, con un programa especializado, son los tiempos. Con el EXIF yo puedo ver inclusive hasta los segundos, en el segundo exacto que fue tomada la imagen, porque lo llega a capturar los segundos exactos. De igual manera, me permite hacer un análisis de la georreferenciación. En la parte superior vemos que tenemos habilitada una pantalla de Google Maps, donde nos va a dar el punto exacto donde fue tomada esa imagen. Otro tipo de aplicativo para checar metadatos EXIF. Aquí, por ejemplo, vemos la marca de la cámara y vemos marcados los datos de georreferenciación. ¿Para qué me van a ayudar? Pues para poder establecer en un mapa el punto exacto donde se está tomando la fotografía. Muy importante, a veces desconocemos que la fotografía forense se rige también bajo lineamientos internacionales. Los SAC, el Comité Científico de Área de las Ciencias Forenses, ha emitido algunos lineamientos que se deben de seguir en cuanto a la toma de fotografías en el lugar de intervención o en la escena, estableciendo algunas cosas importantes como el tipo de archivo que se debería de manejar, el modo RAW. Establece también la preferencia a tomar en un modo manual, el tipo de cámaras que se van a emplear, los dispositivos que debemos de tener disponibles para hacer este tipo de tomas, tarjetas de almacenamiento, tanto en el equipo como de reposición, unidad flash, escalas o regletas, que son los testigos métricos, el tripié, las linternas,
disparadores a distancia, que hoy en día estos disparadores a distancia han sido ya, pues, hechos a un lado por la tecnología, que ahorita vamos a ver una tecnología que tiene Canon, que es el manejo de los dispositivos a través de tecnología Wi-Fi, que ha revolucionado mucho la fotografía, o se ha tratado de revolucionar en cuanto a la fotografía forense. Pero también estos lineamientos dejan algunas cosas muy importantes, algunas situaciones muy importantes que debemos de tomar en consideración en cuanto a la conservación y almacenamiento. En pantalla tenemos la traducción de estas consideraciones, de algunas que se me hizo muy relevante ponerles. Por ejemplo, todas las fotografías deben de conservarse como parte de la documentación del caso, independientemente de que hayan sido tomadas con la cámara principal del fotógrafo o con cualquier otra cámara. Puede ser con una cámara de reserva, con una cámara del teléfono móvil o con cualquier otro dispositivo, pero todas deben de estar almacenadas, todas las debo de tener a disposición. Importantísimo, un dato que no debemos de olvidar: las fotografías originales no pueden borrarse, ¿sí? Si yo tengo un error en una fotografía, si yo considero que no me salió bien, que está borrosa, que no tiene nitidez o que está sobreexpuesta, ¿sí?, no la puedo eliminar. ¿Por qué? Porque lamentablemente, para buena o mala fortuna, las cámaras almacenan información a través de datos consecutivos, llevan una nomenclatura específica que por lo regular el fotógrafo no cambia. Pueden llegar a tener esa nomenclatura de IMG, el número consecutivo de la imagen y la fecha. Entonces alguien puede llegar a cuestionar en un juicio el por qué no aparecen, por ejemplo, la fotografía 30 a la 35, ¿dónde están? ¿Dónde las dejaron? ¿Sí? Si una persona intervino, si puso el pie o algo, todo ese tipo de imágenes deben de conservarse. Incluidas, imagínense, las de mala calidad, las no intencionadas, deben de permanecer como parte de documentación del caso. Por eso es importante crear metodologías de trabajo internas, ¿sí?, procedimientos internos, donde yo puedo establecer que le voy a cambiar el nombre a mis imágenes para que si esto me llega a pasar no me afecte. Una cuestión muy importante que debemos resaltar es que el cambio del nombre de un archivo no me altera metadatos. Y más aún, si lo tengo documentado en un manual de procedimientos, lo puedo llevar a cabo. Las fotografías pueden presentarse como pruebas, responsabilidad de la organización, conservar todas las fotografías que estén disponibles para todos los fines previstos. Cuando nosotros estamos de este lado de las instancias que se encargan de la impartición de justicia, nos deben de dotar de todos los medios posibles para poder almacenar nuestras imágenes. ¿Por qué no se utiliza en la mayoría de las dependencias el RAW? Porque a veces las dependencias no se van a dar abasto con el almacenamiento. Si una imagen convencional pesa 4 megas y un RAW pesa 30 o pesa 90, dependiendo el modelo de la cámara o dependiendo el tipo de RAW, porque es por fabricante, pues imagínense cuántas fotos se toman mínimo en un lugar de intervención: 90, 100, 60. Ya no es como antes. Anteriormente nosotros se nos entregaban rollos de 36 exposiciones y con esas 36 exposiciones se tenía que tomar un lugar de intervención y no teníamos, pues ahora sí que grado de error. Imagínense que se echaran a perder 5 o 10 fotografías, pues ya nos iba a ir decrementando la posibilidad de documentar un lugar, y más si teníamos muchos lugares. Había fiscalías, había entidades donde se daban por guardias, 3 rollos, 2 rollos, dependiendo la capacidad de trabajo de esa instancia. Hoy en día hay que tomar en cuenta mucho el modo manual. La tecnología no lo ha hecho cambiar.
Aquí quiero hacer un paréntesis muy amplio para entender que el modo manual se vuelve fundamental. ¿Qué pasa hoy en día? Parece que el modo manual intimida a muchos peritos, intimida a los policías con capacidades de procesamiento. ¿Por qué? Porque no lo utilizan. Hoy en día se utiliza más el modo automático en el procesamiento de los lugares. ¿A qué se puede deber esto? Bueno, a diferentes situaciones. Premuras en la cantidad de trabajo, desconocimiento, falta de capacitación. ¿Por qué? Porque ya la mayoría de los peritos que manejaban fotografía análoga reflex, pues ya la mayoría no está o se están jubilando, ¿sí? Hay poca gente que tiene el conocimiento fotográfico. Espero que en Latinoamérica o en otros países este dato sea un poquito menos frecuente, que sí se esté llevando a cabo la fotografía como debe de ser, con su modo manual. El uso de dispositivos tecnológicos, los smartphones, los teléfonos, están ganando terreno, sin saber todas las implicaciones que estas pueden llegar a tener. Si yo manejo mi teléfono personal y lo meto a trabajar un lugar de intervención, me lo pueden llegar a cuestionar. ¿Por qué? Porque puedo pasar información a cualquier contacto que yo tenga registrado. Imagínense un perito que marque en los materiales o en los equipos empleados, que le ponga que utiliza una cámara fotográfica y que en los metadatos aparezca un teléfono celular de la marca Xiaomi, de la marca Oppo. Pues desde ahí vamos a poder cuestionar la credibilidad del perito. La capacitación en el área de la fotografía forense pues es deficiente o nula. Desde las materias que se pueden llegar a impartir en las carreras de criminalística y criminología hasta las instituciones que imparten justicia o seguridad pública. Desconocimiento del uso de la cámara y de los múltiples dispositivos que pueden ayudar a mejorar una toma fotográfica, tripiés, lentes, luces, los fuelles de extensión, los filtros de color, los filtros de densidad neutra, casi aditamentos que hoy en día el perito no emplea. Esta imagen, pues son a veces ocasiones que el perito no le gusta manejar el modo manual. El manipular estos tres elementos del triángulo de exposición, la velocidad de obturación, la apertura de diafragma y la sensibilidad ISO. Importantísimo el conocimiento de estos elementos, porque por ejemplo, en fotografía forense yo no puedo emplear ISOs muy altos, ¿sí? Y en los teléfonos nosotros nunca manipulamos los ISOs y hay veces que nos salen ISOs de 1600, de 3200, de 6400, porque no checamos en qué sensibilidad lo está tomando. Un ISO alto puede provocar ruido fotográfico. Inclusive en muchas lecturas ustedes van a encontrar que los ISOs altos en fotografía forense no son recomendables por esa cuestión de que provocan el ruido fotográfico. En fotografía forense los ISOs deben de oscilar entre 100 y 800, a mi punto de vista y en lo que yo he observado. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de esto. Si nosotros estamos en un lugar abierto, yo no puedo utilizar un ISO muy alto. Voy a utilizar un ISO bajo, un ISO 100. Y voy a hacer las adecuaciones de la apertura de diafragma y de la velocidad de obturación para que mi fotografía quede bien expuesta, correctamente expuesta. Hoy en día tenemos una herramienta muy padre para las cámaras fotográficas que nos ayuda, que nos facilita la toma fotográfica en los lugares de intervención, inclusive en los laboratorios. Esta tecnología yo la conocí con Canon, pero ya lo tienen habilitada algunas otras marcas, como lo es Nikon, que es la conexión Wi-Fi. Esta es una tecnología que permite, a través de una aplicación, poder conectar la cámara a un dispositivo, ya sea una computadora, ya sea un celular, y poder manipular la cámara propiamente desde este dispositivo.
La configuración es muy sencilla, solamente hay que conectarnos a la red que nos marca la cámara, la Wi-Fi de la cámara. Se descarga la aplicación, que en este caso es la Cameron Connect, y con ella vamos a poder conectar nuestro dispositivo y manipular desde el celular la toma fotográfica. Y esta manipulación va más allá porque yo desde pantalla puedo llegar a establecer los valores del triángulo de exposición, puedo manipular diafragma, puedo manipular la velocidad de obturación y puedo llegar a manipular el ISO. Lo único que tengo que ir haciendo es moviendo a la persona o con mi otra mano voy a ir moviendo la cámara y simplemente con mi otra mano voy a manipular el teléfono. Y hay inclusive dispositivos donde el teléfono se acopla en la parte superior a la cámara para poder llegar a hacer esta manipulación. Dentro de otro libro forense de fotografía, me encontré este otro punto de vista de un autor que se me hizo bueno ponerlo, el cual considera que no se le puede llamar perito a quien por falta de pericia utiliza la cámara en modo automático. Es incorrecto debido a que de esta manera no podemos obtener imágenes de alta calidad probatoria ni contar de manera precisa un procedimiento. Este punto de vista es de el maestro Marco Antonio Guzmán Soto en su libro del Manual de Prácticas en Fotografía Forense, que tiene muy buenos consejos para la materia. Se los recomiendo ampliamente por si tienen la posibilidad de adquirirlo. ¿Qué debe de garantizar la fotografía forense? Vamos a empezar a ver imágenes, ya después de aventarnos esta parte teórica. Como lo dijimos, la fotografía forense debe de garantizar o debe de plasmar el contexto, y hay que grabarnos esta palabrita, contexto del lugar de intervención o de los indicios o elementos materiales probatorios. Nosotros debemos de plasmar la realidad como es. La fotografía forense me debe de permitir reconstruir los hechos de manera gráfica, y esto me va a ayudar a que el perito pueda tener mayores fundamentos técnicos científicos para desarrollar su pericia. El perito debe de convencer al juez de cómo se suscitaron los hechos de manera técnica científica y se apoyará de la fotografía para poder lograrlo. Recuerden que una imagen dice más que 1000 palabras. A veces no es necesario llegar a dar explicaciones tan amplias en un juicio cuando nos apoyamos de la fotografía. Nosotros debemos de convencer al juez, y créanme que una de las mejores maneras, como bien lo dije hace un momento, es apoyándonos de material gráfico. Por eso las salas de juicio tienen evidenciadores. Por eso nos podemos apoyar de muchos elementos para poder llegar a este convencimiento de la autoridad. Contexto, ¿a qué hago referencia? Vamos a ver algunas imágenes, por ejemplo, que fueron tomadas para documentar elementos que tuvieron sangre. Esto es con el reactivo Blue Star. Y fíjense cómo deben de quedar o cómo se recomiendan que deben de quedar las fotografías. A veces con esta técnica de Blue Star, las fotografías quedan muy oscuras y no se llegan a capturar los contextos como debe de ser. Un envase de una marca prestigiada de refresco, se toma la fotografía, se ve el contexto del indicio y se aprecia el reactivo, la luminiscencia del reactivo como debe de ser. Un arma, de igual manera, esta es una réplica, es una práctica de las que se realizan o de las que realiza un servidor para este tipo de técnicas. El contexto del arma se ve correctamente, se ve el reactivo, no se ve oscura y podemos determinar
sobre qué elemento, sobre qué material lo estamos colocando. Todos estos resultados pueden ir variando dependiendo la configuración que tengamos en cuanto a las características que hayamos elegido en diafragma, obturación o ISO. Y es raro, porque fíjense que a veces los peritos fallan en estas tomas, cuando en la misma cajita del Blue Star, donde vienen las pastillitas, viene un pequeño instructivo donde vienen las recomendaciones que deben emplearse para hacer este tipo de fotografías. Otro ejemplo de una práctica, un objeto donde se aprecia de manera correcta el reactivo, no se ve oscura. Puedo checar el contexto de lo que estamos hablando. Otro ejemplo, un casco. Con técnicas apropiadas, los reactivos se van a observar claramente. El reactivo va a tener nitidez. Vamos a poder establecer dónde fue aplicado. Y si esto llegara a juicio, le daría un panorama muy amplio al juzgador para poder tomar determinaciones. A veces se batallan con las fotografías que se toman a los elementos balísticos, empleando lentes macro, empleando la configuración correcta, el tipo de luz, la incidencia de la luz, podemos llegar a obtener este tipo de resultados. En cuestiones de huellas, nos pueden servir las fotografías para que se puedan iniciar otros procesos. Es importante que tomemos en cuenta que la fotografía forense puede ser el inicio de otros estudios que se pueden llegar a realizar. Por ejemplo, aquí una huella dactilar en un casquillo, que a veces es muy difícil obtenerlas. Aplicando la técnica correcta, ¿sí? Con el reactivo correcto, esta imagen me puede servir para poder enviarla a los sistemas AFIS y pueda ser procesado. Una huella en la pared, la fotografío, que quede totalmente clara mi imagen. Yo puedo ver cómo las crestas se ven de manera nítida. Si la quiero extraer de la pared por ser una superficie rugosa, puedo utilizar una técnica aplicando Accutrans. Me la traigo y puedo obtener este tipo de resultados que de igual manera con la imagen fotográfica puedo enviarla a los sistemas biométricos de identificación dactilar para que sea procesado. Una huella dactilar en piel, ¿sí? Muchos dirán, no se ve, no es nítida. Si damos un acercamiento, se alcanzan a ver el corrimiento de las crestas, que de igual manera, aplicando técnicas, una cinta para superficies porosas, me voy a traer esa imagen y me puede servir para poder trabajarla en AFIS. Aquí es donde recae mucho la importancia de tomar una fotografía correctamente. Ya si se analizan mis metadatos y se puede garantizar la integridad, pues imagínense lo que podemos lograr. Otra imagen, otra fotografía en piel. El dibujo muy bien marcado, ¿sí?
esta imagen la vamos a trabajar o se trabajó directamente con Accutrans. Se coloca. Se toma fotografía con su testigo métrico y se documenta. De igual manera, susceptible para que pueda ser ingresada a un sistema de identificación biométrico dactilar. La fotografía ayuda en todas las ramas, lo decíamos al principio. Tiene esa gran característica que va a ayudar a todas las demás disciplinas forenses. Documentos cuestionados, firmas. Aplicando las luces correctas, podemos tener este tipo de resultados. En billetes, por ejemplo, en el billetes, este es un billete de 50 pesos aquí en México. Vemos las figuras que solamente van a ser visibles aplicando luz ultravioleta. ¿Sí? La nitidez, los rasgos, los elementos morfológicos de esas pequeñas microimpresiones o esas impresiones se ven de manera clara. Los candados de seguridad que tienen, por ejemplo, nuestros documentos de identidad, aplicando las luces correctamente, pues van a ser nítidos. Por eso la importancia de tomar las fotografías de manera correcta. Cuando tomamos o aplicamos luces forenses en prendas, de igual manera, debemos de tomar las mejores herramientas para obtener resultados idóneos donde se vean las manchas o los elementos que queramos dar a conocer. ¿Sí? En esta zona. Aquí aplicamos o estamos utilizando los filtros de color para poder obtener estas imágenes. Una huella dactilar, importantísimo. A nosotros que nos apasionan las huellas dactilares. Una huella que sea tomada correctamente me va a permitir hacer otro tipo de estudios. ¿Sí? Esto puede aplicar inclusive para los peritos de la defensa, para los peritos externos que no tienen a veces las posibilidades de todas las herramientas que una institución nos puede llegar a dar a los peritos oficiales. Pero una buena foto, ¿qué me puede llegar a hacer? Pues aplicar otro tipo de técnicas para poder dar solución a un conflicto. Imagínense, una buena fotografía me puede ayudar a una correcta aplicación de una técnica giro en dactiloscopía, ¿sí? Una buena imagen me puede ayudar a hacer un tercer nivel, un análisis de tercer nivel en el método ACEP. Estas imágenes de la Asociación Internacional de Dactiloscopía, donde vemos estas cualidades de que al tomar una fotografía de manera correcta se pueden hacer grandes acercamientos para llegar a realizar estudios posteriores. Bien, algunos ejemplos de lo que podemos hacer con la fotografía forense. Para concluir, al dar inicio a esta ponencia, lanzaba una pregunta de cómo podemos garantizar hoy en día la integridad de las imágenes. ¿De qué manera? Créanme que yo soy una persona que cree que el día de mañana vamos a llegar a tener que hacer procedimientos extra para poder garantizar esto. Todas las personas que tengan contacto con archivos digitales van a tener que llegar a realizar funciones criptográficas hash. Tenemos que validar la autenticidad de nuestros archivos. ¿Cómo? Pues haciendo esta función, que es una función, es un algoritmo matemático que transforma cualquier bloque arbitrario de datos en una nueva serie de caracteres con una longitud fija. Independientemente de la longitud de los datos de entrada, el valor de hash de salida tendrá siempre la misma longitud.
Este valor hash, en pocas palabras, se le conoce como la huella digital única de los datos. Permite detectar si una imagen ha sufrido cambios o no. El valor hash que yo calcule de un archivo, ese valor que yo obtenga, si lo calculan en Chihuahua, en Chile, en Paraguay, en cualquier otra parte, ese valor debe de ser el mismo y nosotros deberíamos de estar garantizando la integridad de nuestros archivos de esta manera. ¿De qué otra manera yo podría garantizar la integridad de mis archivos que tomo con mi cámara fotográfica? Bueno, antes de llegar a eso, pues el hash es en pocas palabras, son herramientas esenciales en seguridad informática, proporcionan métodos para proteger datos, verificar integridad y autentificar usuarios de manera eficiente y segura. Por eso les comentaba que es conocida como la huella digital. En teoría, utilizando los algoritmos hash, podemos detectar si un archivo fue modificado o no. Créanme que el día de mañana vamos a llegar a esto, a calcular los valores hash de todos los archivos que nosotros generemos durante una investigación. Pero también nos podemos apoyar de otra tecnología para garantizar integridad en el traspaso de la información cámara-equipo, como lo es un bloqueador forense. Un bloqueador forense de escritura, específicamente en la rama de informática, que es donde se emplean con mayor frecuencia, es una herramienta esencial que permite la lectura de datos de un dispositivo de almacenamiento sin que se permita la escritura. Esto asegura que la evidencia digital no se modifique, manteniendo su integridad durante el análisis forense. ¿Qué pasa cuando nosotros sacamos la información de las cámaras? A veces utilizamos directamente el cable o a veces desconectamos la tarjeta SD y la conectamos directamente en la computadora. Pero ¿quién nos garantiza que en ese en ese traspaso de información, los datos no se van a alterar? Una de las mejores herramientas que tenemos pues son el uso de los bloqueadores forenses, que los podemos encontrar en múltiples presentaciones, ¿sí? Y nos van a ayudar a esto, a garantizar que no se van a alterar los datos en ese traspaso. Dentro de la informática forense es muy importante esta metodología de trabajo cuando se trabajan con dispositivos. Tenemos que documentar ese traspaso de información para que en todo momento podamos establecer que con lo que estamos trabajando pues no ha sido alterado en ningún momento o en ninguna fase de la investigación. Hasta aquí, pues daríamos por concluida esta pequeña presentación, un poquito rápida. Me gustaría hablar un poquito más de lo que es el triángulo de exposición, pero nos darían las 8 o las 9 de la noche y pues vamos a dar mejor paso a las preguntas si hubiese alguna para contestarlas. Gracias a todos. Estamos a la orden. Excelente ponencia, maestro Sean Vázquez. Indudablemente, pues nos ha ilustrado y nos ha abierto los ojos para el uso de la fotografía forense, por ejemplo, en el ámbito de las crestas de fricción, de las huellas latentes, cómo se pueden obtener esa fijación fotográfica y realizar confrontas. Y en ese sentido, Catalina Dávalos hace la siguiente pregunta. Buena tarde, maestro. ¿A qué velocidad y diafragma recomienda para tomar una huella latente? Y esta cuente con excelente nitidez para realizar una confronta. Por ejemplo, yo en las prácticas que doy, yo recomiendo mucho las velocidades bajas, 1 segundo, 2 segundos o 2 fracciones de segundo. El lente totalmente abierto en diafragma, lo que te permita tu gran angular si lo tienes, un 3.5, un 4 y posiblemente una sensibilidad ISO en 400. ¿Sí? Podemos apoyarnos con inferir luz directamente para que si utilizamos el flash y está en un espejo, pues no nos lo rebote. Entonces podemos utilizar luz de manera indirecta.
Pero yo recomiendo, por eso les decía que si nos metemos a hablar de estas configuraciones nos tardaríamos mucho. A mí me gusta trabajar demasiado con velocidades bajas. ¿Cuál es la única dificultad que tiene trabajar con velocidades bajas? Que debes de tener un tripié forzosamente. ¿Por qué? Porque cualquier movimiento que tú tengas, si tienes pulso de, pues ahora sí como dicen coloquialmente, pulso de maraquero, pues ese pulso que tú le transmites a la cámara se va a ver reflejado. Entonces, yo recomiendo mucho el uso de las velocidades bajas y los diafragmas abiertos a 3.5. 3.5, 4, dependiendo del lente que estemos utilizando, porque si tenemos un macro y me permite una apertura de 2.8, pues con eso lo vamos a emplear. Muy bien, y en ese mismo sentido sería recomendable utilizar para tercer nivel, es decir, para análisis de crestas y poros, maestro. Recomendadísimo, maestro José Luis, para tercer nivel. Yo recomendaría esta técnica, ¿sí? Porque me va a garantizar que vamos a tener una nitidez en las crestas. Y aparte, para poder obtener una buena foto y llevarla a tercer nivel, necesitamos un lente macro. Eso es forzosamente. Luego, lamentablemente, en criminalística de campo, cuando están los peritos tomando las huellas latentes, lo toman con un gran angular. El gran angular por lo regular no me va a dar este tipo de resultados. Yo recomiendo un lente macro, un fuelle de extensión en el lente para poder tomar una mejor fotografía. ¿Qué me garantiza un lente macro? Que el lente en el diafragma se va a poder abrir un poquito más. Un gran angular por lo regular te permite una apertura en un 4, ¿sí? Una distancia de 4 y en un gran angular puedes tener 8, puedes dejar entrar un poquito más de luz, ¿sí? Entonces, para llevar a cabo en dactiloscopía, específicamente si lo queremos llevar a este punto con un macro. Ahora, si no tenemos un macro, un cuentahilos, podemos utilizar un cuentahilos, podemos utilizar cualquier otro elemento magnificador que nos pueda magnificar propiamente la huella y poder ver las crestas o los poros de mejor manera. Muy bien, maestro. Melvin Chinchilla pregunta, buenos días, mi pregunta depende, si dice, del tipo de marca y modelo de la cámara para poder programar la toma de la fotografía. Pues todas las cámaras tienen, bueno, las DSLR de las diferentes marcas tienen el modo manual. ¿Yo cuál les recomendaría? Esto es mi percepción. A mí me gusta trabajar mucho con Canon, ¿sí? Las Canon, la T7i, la T8i, la T9 o la R50, por ejemplo, garantizan unos muy buenos resultados. También hay cámaras muy buenas, la Nikon, la 7500, son muy buenas para trabajar. ¿Qué es lo que está cambiando ahorita con las cámaras? Pues el sistema de la cámara, pues ahorita ya está quedando un poquito atrás el sistema DSLR, que era el sistema de espejos, un espejo que rebotaba la entrada de la luz, iba hacia la parte de arriba y un pentaprisma nos formaba la imagen. Ahora ya la mirrorless, pues es un chip que captura la luz y forma la imagen. Ya las cámaras hoy en día, por ejemplo, Sony, las Alpha 6000 en adelante, pues son cámaras muy compactas, muy pequeñitas, más sensibles porque ya tienen todo en chip. Pero créanme que yo prefiero trabajar mucho con Canon. Canon tiene muchos aditamentos para poder obtener resultados muy favorecedores en cuestiones forenses. Pero lógicamente no basta solo la cámara, necesitan todos los aditamentos, lo que les comentaba, los diferentes tipos de lente, los macros, los teleobjetivos, los ojos de pez, los filtros de colores, los filtros de densidad neutra, el tripié, los magnificadores. Es un conjunto muy grande de material que deben de tener para obtener una buena fotografía. A veces no importa tanto la cámara, sino los aditamentos que tenemos para lograrlo. Nancy Borja, muy interesante la ponencia. Felicitaciones al maestro Sean. Quisiera realizar además una pregunta. Un curso de capacitación en fotografía forense básico, aproximadamente,
de cuántas horas curriculares usted recomienda. Pues es muy difícil. Por ejemplo, en una institución educativa donde imparto la materia propiamente de fotografía forense, tienen un muy buen modelo de trabajo en la Universidad Santa Fe, donde fotografía la dividen en 2 materias. Una que se llama Introducción a la Fotografía, donde se dan todas las bases fotográficas, y posteriormente una materia específica para fotografía forense. Estamos hablando que son aproximadamente unas 40 horas por materia. Entonces, un buen curso de fotografía, créanme que no me quedo largo si les digo que puede ser de entre 80 y 120 horas, porque aquí todavía no pasamos a ver nada de espectro de la luz, cómo afecta el espectro de la luz, luz ultravioleta, la luz infrarroja. La fotografía abarca muchísimas aristas, muchísimas aristas. Inclusive el aprender fotografía te da la gran cualidad de que puedes luego experimentar en cualquier otra área fotográfica. Te puedes meter a la fotografía artística, te puedes meter a la fotografía de comida, hoy en día la fotografía de mascotas, a la social, te abre un panorama muy amplio. Entonces, un buen curso de fotografía básica mínimo debería de constar de entre 40 a 60 horas para que puedan quedar, y eso que no nos estamos metiendo a la parte forense, nada más es para entender primero el uso del triángulo de exposición, todo lo que conlleva el modo manual. Muy bien, maestro, y hacemos la reflexión, muchas veces minimizamos a la fotografía u otras áreas técnicas que indudablemente tienen una parte técnica científica atrás, y por la respuesta... Sí, perdón, maestro, perdón la interrupción. Inclusive, yo no sé a nivel nacional, anteriormente, como lo vieron en la reseña que me hizo favor usted de dar, yo entré con la figura de perito fotógrafo forense, porque anteriormente existía la figura del perito fotógrafo forense dentro de las fiscalías. Hoy en día esta figura, hasta donde tengo entendido, ha desaparecido, porque la fotografía la hace ya propiamente el criminalista de campo. Y no saben la importancia que tiene el regresar a esta figura, porque el arte que conlleva hacer fotos es grandiosa. Esa figura del fotógrafo forense no tendría que haber desaparecido, que ojalá el día de mañana pues las dependencias lo tomen en cuenta, porque un dictamen en fotografía es arte. Emilza de León, en un análisis lofoscópico, si tengo una imagen en JPG, ¿usted cree que al comprimir más la imagen afectaría la visualización de los detalles de las crestas? Claro, y es un error muy común que realiza la gente. El archivo original de una imagen no se puede modificar, no se puede alterar. Hay ocasiones que los peritos, por desconocimiento, el archivo original todavía lo comprimen aún más y eso hace que pierda nitidez la imagen. Entonces, cuando yo la quiero aumentar, ya no voy a ver las crestas, ¿sí? Inclusive, las huellas dactilares en dactiloscopía, lofoscopía, hay un formato de imagen especial para trabajar huellas dactilares, que es el WSQ. Y por ejemplo, el JPG se puede convertir sin problema a WSQ. El RAW se puede convertir a WSQ para cumplir con todos los estándares que manejan los sistemas de identificación biométrico para el ingreso. Lógicamente, el AFIS te permite el ingreso de los JPG, pero si también ya tienes las imágenes en WSQ, las puedes trabajar de mejor manera. Una cosa, por ejemplo, la mayoría de las cámaras traen un estilo de imagen que se llama monocromático. Y a mí el monocromático, por ejemplo, emplearlo para tomar una huella dactilar, te da unos resultados óptimos, ¿sí? Porque el blanco y el negro de la cresta propiamente se ven correctamente. Los parámetros que se manejan en criminalística de campo no son los mismos parámetros que va a manejar un laboratorio de química, de genética, de antropología.
Entonces la fotografía se debe de especializar por laboratorios, dar primero una introducción general y posteriormente encaminarla directamente a ese laboratorio. ¿Qué les sirve a ellos? ¿Cuáles son las configuraciones que a ellos les sirven, las herramientas que que les pueden servir para una mejor toma fotográfica? Aarón Cardona, buena tarde, gracias por la conferencia. Una consulta. ¿Usted ha experimentado con los calibretes de colores? Con el objetivo de mantener la fidelidad en los colores de las fotografías, me imagino. Bueno, hablando de colores en cualquier instancia, pues volvemos a lo mismo. Manejar velocidades bajas te permite establecer buenas fotografías o manteniendo los colores de la realidad. Inclusive, yo siempre digo que una fotografía se va a considerar buena siempre y cuando reflejes los colores de la realidad, que el rojo se vea rojo, que el azul se vea azul. Si eso lo logras con la adecuada modificación de los parámetros del triángulo de exposición, pues ya hiciste una buena imagen. Entonces, siempre vamos a estar, en fotografía siempre vamos a estar logrando esto, vamos a estar trabajando con los colores que vemos en la realidad y vamos a tratar de reflejarlos y pues básicamente pues sí lo hacemos, sí lo reflejamos directamente con cualquier tipo de situación. Muy bien, maestro. Germán Duque. Buenas noches. Saludos de Venezuela. Muchas gracias por la excelente presentación. Aquí estamos utilizando un sistema biométrico de la empresa Exclet de Argentina. Y para poder escanear una latente o rastro dactilar, pide mínimo 600 dpi y forma JPG. Y hemos probado varias formas de tomas de fotografía forense y no tenemos resultado positivo. ¿Qué podría estar pasando? Es que propiamente va a ser la configuración del dispositivo. A veces tenemos que hacer conversiones, como son puntos muy bajos o a veces muy altos los que manejan, tenemos que hacer conversiones o más pequeñas o más grandes las imágenes para que puedan aceptarlas, que a lo mejor que no han probado, bajarle un poquito la resolución de la calidad de imagen a la fotografía para ver si con eso pueden llegar a lograr estos puntos. Es lo único con lo que podrían jugar o hacer propiamente ya la conversión, siempre y cuando no afecten el archivo original de imagen. Muy bien, maestro. María Guadalupe Flores Vargas. Hola, buenas noches. ¿Cómo se asegura la autenticidad de las imágenes? Como comentábamos, hoy en día lo que vamos a estar o lo que me va a garantizar es el análisis de los metadatos. ¿Sí? ¿De qué otra manera puedo garantizarlo? Como les explicaba, sacando su valor hash o la función hash. Esa es la única forma en cómo vamos a poder validar de manera correcta y darle autenticidad e integridad a un archivo digital. Y esto aplica para cualquier archivo, no nada más para las imágenes. Yo puedo autentificar un archivo de AutoCAD para los que hacen croquis. Puedo autentificar un archivo que sale de un dispositivo de análisis genético, de análisis antropológico, de firmas, de cualquier software que sea forense. Yo puedo hacer la autentificación de ese archivo. Rocío Ibarra, finalmente, buenas tardes. En el estado de Chihuahua se está usando la aplicación de proveedor de Reaul, pero también pide 500 dpi y la imagen no se con la misma calidad que la original, es decir, no se ve, me imagino, con la misma calidad que la original. ¿Qué mejora se le podría hacer? Me imagino que lo que pasa es que le están comprimiendo demasiado, lo que les comentaba. Esas compresiones hacen que pierdan nitidez. Entonces tengan cuidado con el manejo de las imágenes. ¿Qué es lo que pueden hacer? Lo que les comentaba, traten de bajarle la resolución a la imagen que están tomando de la fotografía propiamente. Bájenle la calidad, pónganlo en una calidad media o una calidad baja, un S, por ejemplo, para que la resolución de la imagen sea más pequeña y se las pueda aceptar, que yo no lo recomendaría. Sí, lamentablemente este cambio del sistema que se manejaba anteriormente, el sistema
AFIS que se utilizaba aquí en Plataforma México, con el proveedor de IDEMIA, que era el Metamorfo, pues trabajaba muy bien con las imágenes forenses y no había tanto problema con los formatos, con las resoluciones. Y ahorita sí, el Griaule, como de la empresa, creo que es brasileña, si mal no recuerdo, tiene muchísimos problemas, todavía no se ha implementado correctamente, todavía tiene por ahí ciertas fallas que pueden estar llegando a afectar esta situación de la calidad o del ingreso de las imágenes, pero prueben hacer esto, bájenle un poquito la resolución a su imagen, como les decía, para ver qué resultados obtienen. Si no, pues también qué es lo que pueden hacer, hagan la conversión de JPG, háganla directamente a WSQ. Ahí ya no deberían de tener problema, porque pues, el WSQ es el formato estándar de las huellas dactilares. Si tienen oportunidad, bajen un software que pueda manipular o pueda crear WSQ y con eso podrían darle solución a esta problemática. Loreni Aguilar, buenas tardes. Respecto a una toma fotográfica de un fragmento lofoscópico, ¿se inicia el registro de cadena de custodia? Claro. Para que el fragmento sea ingresado a algún sistema de identificación en el área de lofoscopía. Lógicamente se le debe de hacer su registro de cadena de custodia de la forma en como la vayan a mandar. Si van a mandar el sustrato donde se hizo el revelado, la cinta con el acetato, le van a generar su registro de cadena de custodia debidamente documentado. De igual manera, lo pueden enviar de manera digital. En un disco pueden quemar las imágenes que obtuvieron digitales durante su procesamiento y también deberían de aceptárselas en los laboratorios de lofoscopía. Se pueden aceptar de las dos maneras, tanto en físico o en digital, y en ambos casos deben de llevar cadena de custodia. Y esto aplica también para los criminalistas. Un criminalista, cuando le piden poner a disposición las imágenes, si no las puso en el dictamen, las deben de incluir en un disco y a ese disco se le va a hacer propiamente un registro de cadena de custodia de que en él están contenidas las imágenes de procesamiento. Tuvimos un promedio de 98 o 99 asistentes, en donde podemos captar participantes de Colombia, de Panamá, de Guatemala, del Perú, de El Salvador y de México.